Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy día vamos a estar empezando este taller que, como Celia decía, lo que busca es darles herramientas a ustedes para su trabajo, para fortalecer algo que todas ya tienen y de hecho aplican, pero que necesitamos siempre ir fortaleciendo, que es nuestra capacidad de comunicarnos de manera efectiva. Pues este taller va a arrancar hoy estableciendo como unas bases, qué cosa es storytelling, qué cosa es una historia, por qué podríamos y debemos usarlo en la comunicación de nuestras marcas. Y vamos a aprender hoy un cierto tipo de historia que va a ayudarnos de inmediato en nuestros esfuerzos de venta, en conectar con nuestros clientes, tanto cuando tienen la oportunidad de interactuar en tiempo real, en una llamada, en una videoconferencia, como cuando ustedes desarrollan contenidos para sus redes. Y vamos a aprender a estructurar estas historias, además de una manera que haga sentido, que conecte emocionalmente, y eso es lo que se van a llevar hoy día. Quiero contarles un poquito de cómo es que, por qué estoy acá. Y vamos a ver qué pienso. Esto nos va también a ayudar a descubrir un poco lo que el storytelling nos puede permitir hacer. Yo comencé, como ya mencionaba Celia, trabajando como periodista. Trabajé un montón de años en un diario, en el diario El Comercio, al principio como redactor y luego como editor y como redactor. La verdad es que a mí me gustaba mucho la chamba porque me daba la oportunidad de conocer muchas realidades. Trabajé buen tiempo en locales, eso significa que cubría desde temas municipales hasta de seguridad, pasando por cuestiones de transporte. Y si un día me tocaba hablar con vecinos y vecinas de una zona acomodada de Lima, al día siguiente podría tener que estar recorriendo arenales y cerros para hacer un reportaje sobre la pobreza en la capital, o podía tener que subir por la carretera central para cubrir una huelga de mineros, o estar visitando detectives para reconstruir un crimen. Y esa diversidad de situaciones, de gente, de historias, a mí me gustaba mucho. Yo sentía que tenía tatuada en la piel la palabra periodista. No me imaginaba haciendo otra cosa, la verdad. Pero si algo caracteriza a la vida es el cambio, ¿no? Poco a poco fui entendiendo que había otras áreas de mi vida que no estaba pudiendo desarrollar suficientemente por el horario, por el tipo de trabajo que hacía, emprendimientos que quería probar, proyectos en los que me quería involucrar, la vida familiar también, que era difícil de llevar cuando entraba de tarde, regresaba de madrugada. Y era como complicado todo esto. Entonces poco a poco fue formándose en mí la idea de que por más de que me gustaba mucho lo que hacía, había llegado un tiempo de hacer un cambio. Y después de convencerme de esto, renuncié. Y se dice fácil, porque no, pero no lo fue, porque empezó para mí un tiempo de búsqueda ciertamente de oportunidades. En primer lugar, no es que me hubiera quedado en el aire, ya trabajaba yo de profesor en una universidad, pero buscando nuevas maneras de generar ingresos adicionales, yo estaba en ese tiempo de búsqueda. Pero también era un tiempo de búsqueda de identidad, porque había una pregunta que a mí me carcomía: ¿quién diablos soy? Y hoy al recordarlo de repente parece exagerado, pero te juro que yo me quedaba despierto por las noches mientras mi mujer dormía, con esto en la cabeza: ¿quién soy? ¿Soy simplemente un ex periodista? Como te dije, yo ya había empezado a enseñar en una universidad. Quizás eso era ahora mi identidad, ahora era un profe. Pero esa pregunta seguía. Yo, en el momento en que me fui del diario, tenía un libro publicado. Había empezado a escribir para niños. Hoy tengo varios libros y sigo escribiendo literatura infantil y otras cosas más. De pronto eso es lo que ahora me definía. Era un escritor, especialmente un escritor de libros para niños. Pero esa pregunta estaba allí: ¿quién eres? ¿Quién soy? Generaba angustia. Y de nuevo, no sé por qué tanto, pero así me hacía sentir. Había empezado a trabajar también como redactor y editor independiente, posteriormente también como consultor en comunicación. De repente eso es lo que ahora era: un comunicador freelance, un editor freelance, un consultor independiente. Pero, ¿sabes? La inquietud seguía, esa sensación de intranquilidad por no saber quién eres, Iván. Me acuerdo que una mañana me quedé en casa, me puse a ver un documental. Y en el documental, en algún momento, el conductor y director de la película está explicando cómo llegó al caso que estaba contándonos. Y resume entonces un poco su trayectoria. Él había sido publicista, actor, guionista, y remata esa parte diciendo: porque yo soy un narrador de historias. Y cuando el hombre dijo eso, casi salto de mi silla. O sea, yo me dije: eso es también lo que yo soy. Obviamente eso es lo que hago cuando escribo para niños, pero también era lo que hacía mejor
como periodista, lo que más disfrutaba era conocer historias y compartirlas, contar historias. También como profe muchas veces encontraba que me salía bien enseñar contando historias o haciendo que los estudiantes contaran historias. Entonces me di cuenta, es eso también la respuesta a mi pregunta. Eso es lo que yo soy. Soy un narrador de historias, un storyteller. Y decidí en ese momento que quería vivir más cerca a las historias. Y si era posible, también quería vivir de las historias. Me lancé a investigar. Caí en el concepto del business storytelling, el uso de storytelling para los negocios. Me puse a aprender, busqué expertos de otros países, me inscribí en cursos a distancia, talleres, webinars, compré libros, descargué esto, material, me puse a leer cientos de páginas, miles tal vez, un montón de horas dedicadas a eso. Y antes de que me diera tiempo, antes de que me diera cuenta, ya había empezado a dictar un taller, me llamaban para facilitar una actividad, para enseñar, para dictar un curso, me jaló en una universidad, después otra. De pronto ya tenía cambiado mi perfil en LinkedIn para orientarlo al storytelling. Hoy en la universidad te enseño cada vez más cursos que tienen que ver con narrativa, narración, tanto desde el periodismo como desde la comunicación empresarial. Guío a gente a escribir libros, a enseñarles cómo escribir, pero también trabajo con emprendedores y con empresarios como ustedes. Desde hace años me dedico a ayudarlos a ser mejores comunicadores y por lo tanto ser líderes más efectivos al hacer que sus habilidades para contar historias crezcan. Y cada vez entonces cuando yo arranco un taller como esto, como este de acá, pues me gusta, me emociona porque estoy compartiendo algo que para mí es como muy querido. Y creo que puedo hacer realmente un aporte aquí. Ese para mí es mi propósito, ayudar a líderes como tú a cambiar la realidad para bien, ayudándote a ser un comunicador más efectivo. Bien, quiero preguntarte, escuchar la historia que acabo de contarte, ¿se sintió igual que haber leído mi CV? Al principio, Celia tuvo la gentileza de resumir un poco mi trabajo, mi trayectoria. ¿Fue igual escuchar mi historia, a revisar los datos de mi CV, de mi perfil en LinkedIn? ¿Se sintió igual? ¿Qué opinan? Quiero escucharlos o leerlos por el chat, porque este es un taller, vamos a estar participando. Quisiera oírlos. ¿Qué piensan? ¿Fue igual? Adelante, Elizabeth. Buenos días, Iván. Definitivamente mucho mejor, ¿no? Porque no solo, no es un frío papel donde podemos leer toda tu trayectoria, todos los estudios, sino que implica emociones, implica lo que, inclusive el hecho de vernos a los ojos virtualmente, implica esas emociones que se imprimen y que inspira confianza, ¿no? Definitivamente es mucho mejor, ¿no? Gracias, Elizabeth. Quiero recoger varias ideas que estás compartiendo, ¿no? Emociones, inspirar confianza, la capacidad de mirarnos, agregado un componente que tiene que ver con el contacto o la comunicación, digamos, con el componente no verbal también, ¿no? Buenísimo, gracias, Elizabeth. ¿Quién nos pudiera compartir sus impresiones? ¿Lo sentiste igual? ¿Lo sentiste diferente? ¿Dónde estaría en todo caso la diferencia? ¿Quién más pudiera compartir su opinión? Les recuerdo, tenemos el micrófono y también la posibilidad de escribir. Elizabeth. Mi empresa es de suministros para la industria de la minería y alguna vez algunos clientes me solicitaron una entrevista, no una entrevista, sino una reunión virtual. Y como yo dudaba de mis capacidades de comunicación, yo le dije, no, estoy bien ocupada, en todo caso hagámoslos vía WhatsApp, que es mucho más rápido, más efectivo, ¿no? Eso me implicó no cerrar una gran venta porque perdí la oportunidad de contactar, conectar con el cliente, con los usuarios, de escuchar de ellos qué es lo que necesitaban, cuál era su necesidad, cuál era, en qué lo podíamos apoyar y que yo sabía que nosotros éramos su solución, pero perdí esa gran oportunidad simplemente por el temor de no, de pensar de que no comunicaba bien, ¿no? Esa es mi experiencia. Gracias, Elizabeth. Buenísimo. ¿Sabes? Estás justamente haciendo storytelling. Nos estás contando una historia que nos transmite un mensaje con la que seguramente muchos podemos identificarnos porque también tenemos cada uno en un aspecto de nuestra vida o de nuestra formación.
inquietudes, temores, al igual que fortalezas, debilidades, y nos enfrentamos al riesgo. Y al riesgo también de perder oportunidades. Entonces, una historia como la que compartes nos transmite un mensaje de una manera significativa, relevante. Gracias, Elizabeth. Melissa también está comentando a través del chat. Melissa, te agradezco. Ella es de Innovative Nightwear, una empresa textil. Ella destaca, lo importante es lograr captar la atención de los que escuchan y que quieran conocerte. Entonces, acá hay una idea adicional, captar la atención. Bien, entonces yo he querido comenzar así para matar dos pájaros de un tiro. En primer lugar, terminar de presentarme, lógicamente, pero a la vez para mostrar en acción de qué hablamos cuando hablamos de storytelling. Bien, se trata, para comenzar, de algo que puede ser tan sencillo como compartir una anécdota. Bien, contar una historia es algo que hacemos en lo cotidiano, pero no siempre hemos descubierto que eso lo podemos aprovechar de una forma potente en nuestra comunicación empresarial, en nuestros negocios. De esto se trata el taller. Vamos a desarrollar nuestras habilidades de comunicación aplicando técnicas de storytelling. El objetivo final es que ustedes puedan ser más efectivos en la venta. Lo enmarco así, porque el storytelling, verán, les va a ser útil en distintos ámbitos de su empresarial. Como líderes, ustedes pueden usar storytelling para generar confianza en sus equipos, alinearlos alrededor de una visión, para expresarles de una manera convincente la estrategia de negocio, para comunicar los valores de su empresa. Y está muy bien, pero de repente en otra ocasión podríamos ahondar en este componente relacionado con el liderazgo. El foco de este taller está en el uso del storytelling de cara al marketing y las ventas. Vamos a comenzar hoy trabajando las bases y destacaremos el poder del storytelling en este marco justamente de las ventas y del marketing. Pero lo primero es que terminamos de entender, y de eso dedicaremos buen tiempo hoy, qué es y qué no es storytelling, qué es y qué no es una historia. Pero vamos de una vez a tener una actividad, porque ya lo dije, este es un taller, no es un webinar, no es una simple charla. La idea es que ustedes hagan cosas, así que voy a formarlos en parejas en este momento. Un segundo. Y el sentido de la actividad es el siguiente. Cuenta a tu compañero un momento en que te sentiste especialmente orgulloso de tu producto o de tu servicio. Cuéntale qué pasó. O sea, cuenta una anécdota de una vez en la que algo ocurrió que te hizo sentir muy orgulloso de tu producto o tu servicio. Calcula en 3 minutos por persona. Ya. Listo. Adelante entonces. Estoy abriendo en este momento las salitas. Únanse por favor a las salitas a las que están siendo invitados a unirse. Cuando le estaba comentando a Joseph sobre mi producto, tengo una Ujú. empresa de hilados naturales para tejer a mano, hilados como baby alpaca, algodón pima, etcétera. Y el momento que me sentí bastante orgullosa de mi producto es poder haber sido aceptada en una feria internacional a la cual pude asistir el año pasado y ver que mi producto realmente es apreciado en un país totalmente diferente al nuestro y sobre todo que aprecian la calidad y los estándares que tenemos acá en Perú. Yo la verdad, en la empresa en la que estoy no estoy hace mucho tiempo, entonces no he tenido como que muchas experiencias, pero sí es súper interesante, por ejemplo, saber que vamos a participar en Expodeco, que es una feria muy importante de diseño en Perú. Y bueno, los clientes que tenemos y los productos que realizamos, siempre es súper gratificante ver que todo lo que un cliente quiere hacer, nosotros podemos desarrollarlo, ¿no? Con los artesanos que tenemos y con la misma fábrica que tenemos en Cusco. No me dijiste de qué era tu empresa. Ah, disculpa, es de cerámica. Hacemos lo que se llama tercer fuego, que es básicamente como imprimir en cerámicas existentes el diseño que se fuera a necesitar, ¿no? Entonces, nuestro fuerte es que todo lo que el cliente quiera hacer que tal vez no lo tenga el mercado local, nosotros podemos desarrollarlo en vez de que lo tengan que importar, ¿no? Ah, ok, qué bonito. Me imagino que debe tener piezas de representativas. Ujú, sí, no, justo estamos trabajando en murales y cosas así ahora, entonces es súper interesante ver que podemos trabajar en proyectos muy creativos y Sobre trabajar con todo que, artesanos y artistas. sobre Ujú, todo que cerámica es muy apreciada también fuera. exacto, sí, hemos participado en varias ferias internacionales también, que también como tú dices, ¿no? Muestra cómo aprecian tu trabajo, no solo
en tu área, en tu país y lo que conoces, sino fuera. Exacto, sí. Son experiencias muy enriquecedoras y que el producto sea el, digamos, el atractivo principal y que lo reconozcan habiendo tanta oferta de otros países también. Es muy, muy gratificante. Gracias. Joseph, una curiosidad, ¿tú eres artesano, artista? Yo ahorita estoy como consultor, estamos desarrollando una línea de mobiliario, entonces yo me estoy encargando de como que hacer el desarrollo creativo ¿Tú para eres esa diseñador? línea, ¿no? Sí, 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 sí. Yo Ah, estudié arquitectura y bueno, me dedico más que todo al mobiliario, ¿no? estupendo. Ujú. Pues muy bien, mucho gusto. Igualmente. Ok, voy a ir cerrando los grupos y vamos a compartir. Ahí va. Hola, ya los traje de regreso a la sala principal y quisiera preguntarles cuál fue la experiencia, cómo se sintieron al recordar y luego contar su historia. En primer lugar, comenzamos por ahí. En su rol de narradores, ¿cómo se sintieron? Mucho más comprometidos en el tema de conversar con personas nuevas, ¿no? De lo que uno hace. Diego Chávez está hablando. Diego, entonces tú sentiste compromiso por representar, digamos, la marca. Claro, nosotros somos agroexportadores, entonces yo les comentaba que nos habíamos certificado hace unos 15 días en ciertos productos, nos habíamos certificado como orgánicos y uno se siente comprometido con lo que está haciendo y como que satisfactoriamente, pues, ¿no? Perdóname, como que tiene satisfacción por lo que uno está haciendo también, ¿no? Está bueno, entonces sentiste también como renovado un sano orgullo por los logros que están consiguiendo. Sí, Buenísimo. pues. Excelente, gracias Diego. ¿Quién más puede contarnos cómo se sintió al presentar su historia, al compartir sobre lo que están haciendo, lo que los hacía sentirse orgullosos de su producto o servicio? Elizabeth, adelante. Volver al pasado y que me haga recordar la razón de ser de la empresa, de verdad a uno lo motiva. Me motiva contar mi historia, me motiva volver a la razón de ser de lo que era mi empresa, que es el apoyo a al cliente. Y lo más interesante fue que la persona con la que me tocó me dio también la razón de ser de este curso, que ella recién empezado en una empresa, en su labor de comunicar la marca creo que mediante redes sociales, y yo he sentido lo que a mí me falta. O sea, lo que ella es el nexo entre el cliente y la empresa. O sea, ella es la comunicadora. Y eso es lo que a mí me falta, ¿no? Volver a Maravilloso, comunicar. salió ahí una conexión valiosa. Sí, potente. Que ella me cuente de lo que era antes la empresa, al giro que ha dado la empresa, lo valioso que es el manejar la marca con las, ¿cómo se dice? Con las herramientas de ahora, que son las redes Ujú. sociales que son potentes, ¿no? Pero para algunas empresas sí les aplica las redes sociales, pero para otras no, pero vamos a que contar nuestra historia de manera adecuada sí conecta, ¿no? Sí impacta. Bien, buenísimo, Elizabeth. Destaco varias ideas. Has hablado del impacto, de la conexión, pero quiero comenzar destacando lo primero que mencionaste, esta satisfacción de la que también habló Diego, esta satisfacción de conectarse con la razón de ser. Entonces tú nos estás llevando a un sentido de propósito, sobre lo cual también se va a hablar en la sesión del jueves con Daniel Goya, mi socio, pero tú encontraste que compartir la historia te ayudaba a volver a conectarte tú misma con la razón de ser, por qué hago las cosas. Entonces me parece genial eso. Ahora, otra pregunta, ¿cómo se sintieron en su rol de oyentes? Es decir, al escuchar la historia del compañero, lanzo algunas preguntas abiertas. ¿Será que alguno pudo sentirse identificado con lo que le estaban contando en alguna manera, en alguna medida? ¿Qué me pueden decir sobre eso? ¿Cómo fue la experiencia al escuchar la historia del compañero? ¿Se reconocieron un poquito allí? ¿Se encontraron puntos en común? ¿Se identificaron? ¿Cómo fue eso? Y los escucho y los leo. ¿Cómo fue? Llamo a alguien, a ver. Natalie, tú tuviste la ocasión de estar en grupos también. ¿Cómo fue la experiencia al escuchar la historia? Sí, o sea, mi compañero como estaba en clase justo, me comentó por chat, así que no como que hablamos persona a persona, pero me comentó Ya. de que él hacía vinos y ganó un concurso de Reino Unido que Mm. Perú y Reino Unido, algo así, y fue una buena experiencia.
Así que eso me contó más o menos que le fue una grata experiencia y eso le ayudó más como a sentirse más motivado en el rubro del que él está haciendo. Ajá. Muy bien, él se sintió así. ¿Y tú cómo te sentiste al escucharlo? Bueno, no lo escuchaste, al leerlo en este caso. ¿Algo conectó con lo que tú has experimentado en cierto modo? En mi caso, la empresa con la que estoy es del rubro de la moda. Ha ganado concursos, pero ya, sí creo que por ese lado creo que conecté un poco con él. Y bueno, eso más que todo. Ok, ok, muy bien. Gracias. Y la verdad es que cuando lanzo esta pregunta, con frecuencia me dicen en talleres y en cursos, yo me pude identificar, obviamente los detalles varían, la historia es distinta, pero en esta preocupación o en esta experiencia, incluso cuando cuento mi propia historia al inicio, también me dicen, me identifiqué con esta búsqueda de reinventarse, con este sentido de inquietud de quién soy, yo también he vivido algo así, o incluso estoy en eso, por eso soy emprendedor. Y acá hay algo que quisiera destacar, aunque ahorita no me lo han comentado mucho, y es que cuando tú le cuentas una historia a un prospecto, a un cliente, a tu audiencia en general, estás dándole al oyente la oportunidad también de ver reflejada en tu historia su propia vida, su propia experiencia. Y eso establece un puente. Una y otra vez me ha ocurrido esto en talleres, tanto presenciales como virtuales. Las personas cuentan historias y de pronto se sienten unos y otros como más en confianza, aunque sea la primera vez que se ven, o incluso interactuando en línea, es como cierta mayor comodidad, como un poquito más relajados. Se establece un vínculo de alguna mayor confianza. Y eso es como que súper potente si estás buscando la atención de otro, ¿no? Si estás buscando que otro, que tiene tantas opciones, cientos, miles de mensajes que demandan su atención, te lo dedique a ti, porque de pronto tiene algo que ver con él. Bien, les conté mi historia y los puse a contarse historias para que experimenten el storytelling. Y quiero resumir entonces de qué hablamos cuando hablamos de storytelling. Se trata del arte de encontrar, crear y compartir historias para construir significado. Vamos a analizarlo rápidamente. En primer lugar, el arte de encontrar. ¿Eso por qué? Porque el storytelling no arranca cuando tú estás delante de otro hablando o cuando has creado un video que lo haces circular por Instagram o TikTok. Comienza antes, cuando tú estás definiendo tu mensaje y cuando estás definiendo qué historia encaja con ese mensaje. Tiene que ver entonces con tu intención, pero también tiene que ver con tu capacidad y criterio para seleccionar. ¿Seleccionar de qué? Con frecuencia, para comenzar, de oportunidades y experiencias reales que hayas tenido. Hace un momento, Elizabeth, de manera espontánea, nos contó una experiencia que tuvo con un cliente o un interesado que le ofreció la posibilidad de reunirse con él y nos contó lo que pasó, ¿bien? Entonces ella ha buscado o ha recordado de su propia vida una situación. Ese es el punto de partida. Puede ser que la historia que valga la pena que estén compartiendo con sus clientes o para fortalecer sus equipos de venta. Puede ser que esa historia todavía no la hayas escuchado, pero está dando vueltas en algún lado, por redes, o de repente los vendedores la han oído alguna vez de algún cliente. Puede ser que estén, no sé, contándola en el espacio del cafecito, del coffee break. Y entonces, encontrar supone para mí que busques espacios, ocasiones para que la gente cuente las historias. Puedes preguntar directamente por historias. Puedes estar, para comenzar, con el oído bien atento y los ojos bien abiertos para ubicar esas experiencias que vale la pena darles la forma adecuada, contarlas, porque van a transmitir algo muy alineado con tu mensaje. En este caso, por ejemplo, con tu propuesta de valor. Y eso es encontrar. Bien, allí arranca todo. Pero luego digo crear, porque estas experiencias necesitan tener cierta forma para que funcionen como historias y como historias atractivas. Te pongo un ejemplo. Yo en la pandemia vi las publicaciones que hacía un colega, él es conductor de un programa periodístico en la tele. Y él, ¿qué ocurría? En la pandemia se aficionó a la panadería. Con eso que uno y otro estaba experimentando, descubrimiento de nuevos hobbies, de nuevas aficiones, empezó a aprender panadería y empezó a preparar unos panes, perdón, de masa madre que se notaban muy ricos, no se veían apetitosos. Y creo que con las historias pasa algo parecido con el pan. Al pan, pues, ¿cómo es que llegamos a él?
juntas un poco de harina, agua, levadura, sal, tienes que mezclarlo de cierto modo, dejar que crezca la masa, darle, no sé, trabajarlo, amasarlo, después modelarlo, moldearlo, meterlo al horno en cierta temperatura, cierta cantidad de tiempo. Hay un proceso que seguir, unos ingredientes que combinar para que entonces esas piezas, ingredientes, esos insumos se conviertan en ese pan que huele tan rico, que sabe tan rico, que tiene este sonido crujiente cuando lo partes. Bueno, algo así ocurre con las historias. Esas experiencias que de repente has ubicado en lo de encontrar, necesitas aprender a acomodarlas. Necesitas asegurarte de que no falte ninguno de los ingredientes que requiere para que se convierta en una historia. Hoy tú vas a aprender cuáles son esos ingredientes y necesitas darle cierto orden a la hora de ponerlo. Digamos, no vas a hornearlo si todavía no creció la masa, o no vas a llevar al horno, obviamente, la harina suelta. Necesitas seguir cierto proceso. Hoy vas a llevarte la estructura y entonces ya tienes una historia. Y lo que toca es compartir. Y yo quiero preguntarles, y quiero que por favor me ayuden con esto. ¿Por qué diremos compartir y no meramente contar? Quisiera escucharlos y leerlos. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué compartir y no meramente contar? ¿Qué piensan? Contar significa narrar, ¿no? Sí, Bueno, sí. ¿Por qué diré ya. compartir en vez de contar o narrar? Bueno, el compartir no necesariamente es una virtud del ser humano, ¿no? Cierto. Yo diría que es un poco más que el ser humano, no tanto tampoco. Y narrar simplemente es darle un significado a los hechos, ¿no? Ya, ok. Personal. Entonces, si a nosotros nos contaron una historia del Perú, a lo mejor no era toda la historia del Perú. Bien, buenísimo. Mira, efectivamente tú estás destacando que al narrar estamos creando sentido, ciertamente. Estamos organizando la información de manera que destacamos ciertas ideas, ponemos en relieve ciertas emociones, ciertos valores, contamos las cosas alineadas de tal forma que nos presentan una idea posible del mundo. Ahora, compartir, tú intuyes efectivamente que tiene otro matiz, va por otro lado. ¿Qué piensan los demás? ¿Por qué compartir? Sí, Elizabeth. Porque compartir implica que le imprimas las emociones que conllevan, ¿no? Bien. Estás compartiendo parte de tu historia, estás compartiendo la emoción que sentiste, estás compartiendo de repente qué es lo que esperas de esa historia o del interlocutor. Es mucho más íntimo, ¿no? Más íntimo, más cercano. Bien, excelente, gracias. Yo quiero destacar dos cosas al mismo tiempo con esto de compartir. Cuando nos ponemos a la mesa con otras personas, cuando nos juntamos con otras personas, estamos teniendo la oportunidad de vivir en común algo. Compartimos la experiencia, compartimos la mesa, compartimos el pan. Tenemos la oportunidad de poner algo en común. Cuando tú cuentas una historia, no se trata solo de transmitir un mensaje, no se trata de lanzar de manera unilateral un mensaje. Se trata de entender que el oyente no es solo oyente, de que la audiencia es más que audiencia, juega un rol activo. En primer lugar, para completar el significado, el sentido de lo que se le está proponiendo, porque el oyente va a tomar de sus recuerdos, de sus emociones, de sus experiencias, para completar en su mente y en su corazón el significado de la historia. Bien, juega un rol activo y de hecho va a reaccionar a la historia físicamente si te está oyendo en tiempo real o incluso si es de manera presencial, puede ser que notes en su postura corporal y en su voz que se está involucrando, que está reaccionando, que algo le está pasando. Pero no solo eso, sino que con frecuencia responde a la historia contando él también una historia. Tú le cuentas una experiencia y es posible que él te cuente también luego una de vuelta, como cuando están ustedes compartiendo el lonchecito con la familia o tomando de un cafecito o una chela con los amigos y tú cuentas una anécdota y él te cuenta a su vez otra, ¿cierto? Eso va a pasar, va a pasar. Y también en redes cuentas una historia y también es posible que en los comentarios te cuenten otra. Bien, ese es un sentido. Involucrar a la audiencia, entender que no es la audiencia pasiva, sino que la audiencia juega un rol activo. La audiencia interactúa, la audiencia responde. En segundo lugar, como decía Elizabeth, se trata de entender que cuando cuentas una historia estás aportando algo propio y se lo estás dando. Algo que es un regalo, porque puede ser que tomes de tu vivencia personal o empresarial y ahí hay algo valioso, una riqueza, un regalo que le ofreces a otro. También está cargado con tu propia emoción, lo cual es un regalo. Animarte a cierto nivel de vulnerabilidad, de contar algo que tiene una capa de emoción también propia. Y ese es un regalo. Estás entregando algo valioso, tu experiencia, tus emociones, tu sabiduría, no sé, y se lo estás entregando a alguien más. Y el resultado de todo esto es
construir juntos significado. Es decir, darle forma juntos a cierta manera de entender las cosas, lo cual puede ser lo que tu marca hace, lo que tu producto hace, en fin, N cosas. Pero para ponerlo en más simple, se trata de comunicarnos en un sentido más profundo a través de historias. ¿Qué es entonces una historia? Vamos a ver unas definiciones y quiero insistir en algo, no por un afán teórico, sino porque cada una de estas tiene implicancias prácticas que quiero que exploremos al toque. Tenemos entonces que una historia es un recuento narrativo de un evento o de una serie de eventos reales o ficticios. ¿Qué ocurre? Hoy hablar de storytelling se ha puesto de moda y hablar de historias se ha puesto de moda. Y pareciera que todo es storytelling, que todas son historias, pero no. No todas son historias. No toda pieza de comunicación es una historia. Bien. Una reflexión en sí misma no es una historia. Un dato en sí mismo no es una historia. Se trata de un recuento de un evento o una serie de eventos que están concatenados, o sea, tienen cierta relación causal. Primero pasó esto y luego lo otro. Al final llegamos a esto. Tiene que ver, para comenzar, con hechos, sucesos. Estaba dictando un curso y tenía entre las alumnas una señora que era dueña de una agencia de viajes. Y esta señora era muy buena, pero cuando le tocaba contar una historia, lo que le salía natural era no contar una historia, sino compartir una reflexión. La señora lanzaba un mensaje a la conciencia, ¿no? Es importante que los peruanos entendamos que solo unidos enfrentaremos la adversidad. Soltaba una reflexión ciertamente edificante, ciertamente con sentido, ciertamente útil, provechosa, no digo que no, pero no era una historia. Otro caso, un taller de una ONG de promoción de la educación como medio del desarrollo. Era una ONG fundada por unos antiguos diplomáticos europeos que trabajaban en Perú. Me invitaron a dictar un taller. Yo les pedí, cuenta una historia que explique por qué haces lo que haces, por qué te dedicas a lo que te dedicas. Cuando le llegó el turno a este director, empezó a decir, bueno, está demostrado que por cada dólar que se invierte en educación, esto redunda de tal forma en el PBI, el porcentaje. Me hablaba todo en términos cuantitativos, en términos de data, lo cual está muy bien, es muy valioso, pero no es una historia. Una historia es un recuento narrativo de un evento o de una serie de eventos reales o ficticios. Una historia es una narración detallada y basada en personajes acerca de las luchas de algún personaje para superar obstáculos y alcanzar una meta. Sobre esta definición, ¿qué destacas? ¿Qué es para ti lo importante? ¿Qué es lo que se queda contigo? Una narración detallada y basada en personajes acerca de las luchas de algún personaje para superar obstáculos y alcanzar una meta. Narrar una experiencia, narrar tu experiencia. Puede ser. Si aquí decíamos en la primera definición, se trata de narrar hechos, situaciones, acá le estamos poniendo un poco más de contenido. Se trata de experiencias, situaciones que giran alrededor de los intentos de alguien por enfrentar y superar cierta barrera, cierto problema y conseguir un objetivo. Entonces, alguien quiere algo, pero enfrenta un obstáculo. Ese es el corazón de cualquier historia. Alguien quiere algo, pero enfrenta un obstáculo. Ahí tienes una historia, contenida, resumida, sea del tipo que fuere, sea por el objetivo que fuere, sea en el formato que fuere. Alguien quiere algo, pero enfrenta un desafío. Ahí tienes el corazón de cualquier historia. Para poner los puntos sobre las IES, ¿cuáles son los ingredientes que le vas a poner a tu historia? Yo decía que la historia se parece a hacer el pan. Muy bien, vamos a aprender a hacer pan, ¿cierto? ¿Qué ingredientes debes ponerle? En primer lugar, un mensaje. No quiero decir que siempre tengas que tener una moraleja o que tengas que ser muy explícito siempre, pero debes partir en primer lugar de una intención. Tú debes saber para qué cuentas la historia. Y si se trata de storytelling aplicado a los negocios, esa intención debe quedar más o menos clara en tu historia. O sea, tu oyente debe entender, para esto me lo está contando. Bien. De hecho, cuando cuentas una historia en el contexto empresarial, está bueno allí dejar suficientemente claro hacia el final, ¿no? Esto te lo comparto ¿no? A mí me enseñó esto. Fue entonces que yo descubrí que, no sé, puede haber varias maneras de hacerlo, pero asegúrate de tener claro para qué vas a contar la historia. No es simplemente para entretener, no es solo para romper el hielo, aunque también te sirva para eso, sino es para comunicar un mensaje importante, estratégico, alineado a tus objetivos. Quiero comunicar, por ejemplo, mi propuesta de valor. Quiero ayudarles a saber que a través de mi producto o de mi servicio voy a conseguir que ellos tengan esta mejora, cambien su vida de esta forma. O experimenten esto que necesitan, resuelvan este problema. Se los voy a contar a través de esta historia. Perfecto.
¿para qué lo voy a contar? En segundo lugar, una historia, ya lo dijimos, trata sobre alguien, no solo sobre algo. Tiene personajes. ¿Cuáles son los personajes en tu historia? Y ojo, conviene que los personajes sean concretos, reales, humanos. No simplemente decir, es que mi marca es el personaje. Y sí, en cierto modo puede serlo. Pero si vas a contar una historia, conviene que esta marca termine en cierto modo representada en tu historia a través de alguien. Bien. Con frecuencia, como vamos a ver ahora, las historias que les contamos a los clientes pueden tratar sobre otros clientes. Entonces, no simplemente sobre una empresa, trata de pensar en, estaba trabajando ahí con fulano de tal, que es un líder, o si quieres no lo menciones el nombre completo por confidencialidad, pero no, mira, viene a mi mente la historia de José. Él representa a una cadena de artículos de decoración para el hogar, tiene presencia en Europa, y él nos contó esto en una feria. De pronto, la empresa se convierte en este señor, con el cual tú estás conectándote, con el cual tú estás interactuando. Entonces ya no es algo abstracto, sino es algo concreto. Un personaje va a ser más fácil de que conecte con el oyente o la audiencia si lo puede ver o se lo puede imaginar, se lo puede al menos en su mente visualizar, si le puede poner un nombre, si le puede poner un rostro, bien, que no sea genérico, ¿no? Mira, de repente tú vas a aprender a contar una historia que hable de cómo ustedes trabajan con un criterio de sostenibilidad y entonces quieres hablar de la relación que tienen con sus proveedores en el campo, con los productores agrarios. No hable simplemente de la comunidad tal, habla de una familia, una persona, un agricultor. Ponle nombre, ponle rostro, ponle imagen, que sea más fácil de imaginar. Si tu historia es como una pequeña película, digámoslo así, en la que puedes ver al personaje, funciona mejor. Una consulta. Sí, Para poder hacer tu storytelling tienes que tener las palabras elaboradas, porque no soy muy bueno elaborando palabras más bonitas de repente. O no, como, eso es secundario. No necesitas flor. Mira, una historia funciona cuando tiene estos ingredientes en el orden correcto, pero no necesita ser presentada con palabras muy elaboradas, ni nada. Simplemente la puedes presentar con la naturalidad de quien está hablándole a un amigo. ¿De acuerdo? Cuando tú estás con un cliente o grabas un video, no necesitas sonar a falso. No necesitas sonar a que estás actuando. Que se sienta natural. Es muy poderoso. ¿De acuerdo? Estoy seguro que lo vas a hacer muy bien. Tú ya cuentas historias. Cuando estás con tus amigos o tu familia, le puedes contar una historia a un cliente. No tiene que ser nada sofisticado ni elegante. Eso quiero que quede bien claro. Se entiende, ¿verdad? Con naturalidad. Pues bien, seguimos entonces. Tenemos mensajes, tenemos personajes, pero también tenemos conflicto. Creo que lo dedujeron de las definiciones que vimos antes, sobre todo de la anterior. Hay un conflicto en toda historia. Más aún, yo me animaría a decir que sin conflicto no hay historia. Cuando digo conflicto, estoy pensando en algún problema, en algún dilema, en algún desafío, en alguna barrera. Alguien quiere algo, pero lo tiene difícil. Bien. Te pongo un ejemplo. Una vez en un taller aquí de Prom Perú, alguien me contaba la experiencia de cuando se encontraron con un posible cliente, un prospecto, en una feria. Y le dijo, mire, lo que pasa es que yo solía trabajar con un proveedor que ahora no está, porque yo necesito, por una circunstancia particular, tener este pedido listo en este plazo y él no puede. ¿Será que tú puedes? Pues estoy buscando y no consigo cómo hacerlo. Y yo tengo este problema de que si no llego al plazo, esto pasa. Allí tenemos este personaje, este cliente que necesita algo, pero tiene un problema, no encuentra quien lo ayude. Un conflicto. ¿De acuerdo? No tiene que ser nada como del otro jueves, pero sí tiene que sentirse significativo. Tu oyente tiene que entender, efectivamente, que hay una dificultad. A veces, incluso por el significado emocional. Les pongo un ejemplo sonzón, ¿ya? Pero creo que es bastante claro. Yo les podría decir, ¿saben qué? Me siento preocupado porque perdí mi lapicero. Ustedes dirían, ¿y cuál es el problema, no? Debes tener otro en casa. No hay una tienda a la vuelta. Por ahí debe haber alguna librería con otro lapicero. No es gran cosa. Pero si yo les dijera, no, es que este lapicero que perdí me lo regaló mi abuelo el día de mi graduación. El único recuerdo físico
que conservaba de él y no lo encuentro. ¿Verdad que la cosa cambia? Conflicto es importante que se perciba significativo y se percibe significativo cuando descubrimos que involucra emociones, nos hace sentir cosas, lo percibimos como importante en el contexto al menos en el que es contado. Repito, no tiene que ser, wow, el drama súper épico, no estás haciendo una película de Hollywood, no necesitas preocuparte tanto, pero tiene que haber algún desafío, alguna dificultad, algo que te obligue a un esfuerzo. Ese es el conflicto. Y sin conflicto no va a haber historia que funcione. Es el conflicto el que hace que la historia se perciba emocionante, relevante, que genera el interés de parte del oyente. Y por último, una historia tiene detalles. Cuando digo detalles, estoy queriendo decir dos cosas. En primer lugar, que hay cosas que tú puedes mencionar y que están tomadas de la información que nos dan los sentidos para pintar el cuadro. En vez de decir todo muy genérico, tú puedes tratar por ratitos al menos, de describir la escena. Digamos, si alguien estaba en tu historia preocupado, tú podrías decir que estaba preocupado, pero podrías decir estaba dando vueltas por la habitación de un lado a otro. Si alguien está molesto, tú podrías decir, estaba molesto, pero podrías decir, se fue dando un portazo. O sea, si tú puedes agregar información que ayude a que aquel que te escucha se imagine la situación, tu historia gana fuerza. Una historia está compuesta de detalles. Cuentas detalles que le permitan al oyente verlo en su mente, eso que estás contándole. Le estás mostrando, no solo le estás diciendo. Y estoy incluyendo detalles también, las emociones. ¿Qué observamos? Pero también cómo nos sentimos. No tengas miedo, incluso en un contexto empresarial, de hablar de cómo se sintieron. No es que tengas que convertir esto en una telenovela turca, pero puedes ponerle una pincelada de esto y de aquello, ¿no? Cuando todos estamos muy emocionados cuando de pronto cerramos ese trato, ¿no? O estábamos muy, muy contentos. O por otro lado, esa situación nos puso a todos tristes. No tienes, si tú sientes que no eres muy expresivo en tu voz, en tus gestos. Yo tiendo a gesticular mucho, eso es una, no sé, marca, un rasgo mío. Pero no tenemos necesidad de ser así para contar una historia. Pero sí puedes expresar una emoción mencionándola. Me sentí triste. Nos sentimos decepcionados con esa noticia. Pero menos mal esto pasó. Entonces, mensaje, personajes, conflicto, detalles. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio en el que quiero que todos participemos y para eso, como para que tengamos todos como bien clarito lo que involucra una historia y lo que no, te presento en primer lugar este diagrama. Cuando tengas que evaluar si algo es o no una historia, te puede servir este cuadro. Esto ocurre en un tiempo, en un lugar, o sea, es un momento, está ambientado en cierto modo en un contexto. Si es así, probablemente estamos hablando de una historia. Pero no solo eso, ¿tiene algún protagonista? ¿Hay personajes? Si es así, pues debe ser una historia. Este protagonista tiene una meta pero enfrenta obstáculos. Si es así, entonces es una historia. ¿Se trata de un evento o una serie de eventos? Historia. En cambio, si se trata solo de ideas, de conceptos, de reflexiones, no es. Si se trata solo de datos, no es. Bien, dicho esto, yo les voy a mostrar y leer algunas piezas de información y quiero que ustedes me digan, escribiendo todos en el chat, por favor, participemos todos, si crees que es o que no es una historia esto que te voy a mostrar. ¿Estamos listos? ¿Preparados? Sí. Muy bien. ¿Tus dientes están manchados o amarillos? ¿Te da vergüenza sonreír? En fiestas o en fotografías o videos, especialmente junto a tus amigos con sonrisas de estrella de cine. ¿Has probado sistema de blanqueamiento dental, pero los has abandonado después de unos días porque desean que tus dientes fueran demasiado sensibles? Si es así, Ultra White es adecuado para ti. Es el nuevo revolucionario sistema de blanqueamiento dental diseñado por dentistas de Hollywood para brindarte una blancura de calidad de estrella sin todo el dolor ni la incomodidad. Te incluye un proceso de 2 pasos que alterna aplicaciones entre una pasta blanqueadora de alto impacto y un gel desensibilizante. El resultado son dientes blancos y relucientes sin ninguna molestia que te impida lucir tu nueva sonrisa de Hollywood. Vamos a ver qué piensan. Esto sería una historia. Leo a Betsy, no dice no es. ¿Y qué dicen los demás? Pamela dice, no hay protagonista. Un guión publicitario, dice Alfredo. ¿Qué piensan los demás? No, no es una historia. No es, dice Diego. Daniela coincide. Muy bien, buenísimo. Aplicamos los criterios. ¿Esto está ambientado en algún contexto? ¿Hay protagonista que enfrenta un desafío? Alguien podría decir, bueno, se apela a la historia del oyente. Bueno, al oyente le pasa una historia, seguro, pero aquí en el texto no la vemos. De acuerdo. Muy bien. Propaganda. Ok. Sí, es como un anuncio publicitario, ¿no? Muy bien. Pero observa esto. Hace un par de años, Dave Neal, líder de servicios de red en la Universidad de Leeds en Inglaterra,
se dio cuenta de que tenía un problema. Estaba recibiendo órdenes de cese y desistimiento, es decir, documentos judiciales o de abogados, mejor dicho, y avisos de violación de derechos de autor de todo el mundo, debido a que los estudiantes en el campus utilizaban servicios para compartir archivos como BitTorrent. Además, muchos estudiantes aparecían en su oficina con computadoras infectadas por virus, lo que le llevaba al personal hasta una hora para limpiar. Dave aceptó realizar una prueba con un dispositivo de seguridad de red, Hewlett Packard, para ver si esto podía ayudar. Cuando terminó, la prueba nos dijo, tan pronto como instalamos Tipping Point, instantáneamente dejamos de recibir avisos de derecho de autor. Eso protegió a nuestros estudiantes de ser amenazados por abogados y protegió la reputación de la universidad. También recuperaron alrededor del 30% del ancho de banda perdido gracias a la reducción en el intercambio de archivos. Esto tiene que ver con la situación de piratería informática que estaba haciendo que en esta universidad llegaran un montón de documentos de abogados y generaba un problema. ¿Qué es? ¿Una historia o no es una historia? ¿Qué piensan? Los leo. Pamela nos dice sí, el protagonista tiene obstáculos. ¿Qué piensan los demás? Acá nos dice Pamela algo y los demás ¿qué dicen? Narrativa periodística, ya, sí, ok, sí, ya. Bien, acá hay una historia. No sé si está en un periódico, porque en el periodismo también podemos contar historias. Al margen del medio a través del cual lo compartas, sea un sitio web, sea un diario, se está narrando una historia. Esto está ambientado en un contexto. Es un par de años, una universidad, una persona y un protagonista, Dave Neal, que tiene un problema de seguridad informática y de derecho de autor. Intenta resolverlo, consigue resolverlo. Acá hay una historia. Bien. Esto está en inglés, así que yo lo traduciré lo mejor que pueda. Race comienza con este título. Esta es nuestra historia, dice. Este es un letrero que publicó una marca, dice. Race es una marca de patrimonio moderna, una marca británica moderna de clase mundial, posicionada entre los mercados de lujo y los de calles principales. De un establecimiento en Londres en 1971 a más de 130 tiendas a lo largo del globo en la actualidad, pues ha establecido una filosofía de diseño centrada en crear moda masculina, femenina y accesorios y se ha convertido en una autoridad, perdón, en verdadero estilo, tanto para varones como para mujeres. La traducción imperfecta, pero más o menos esto es lo que dice. ¿Qué piensan? ¿Esta es una historia? Trace es una marca británica de patrimonio de clase mundial, moderna, posicionada entre los calles, mercados de lujo y los de calles principales, de un establecimiento en Londres en 1971, más de 130 tiendas en la actualidad. Trace ha establecido una filosofía de diseño centrada en crear moda masculina, femenina y accesorios. ¿Es una historia? ¿Qué piensan? Me falta un obstáculo. Qué interesante observación, Elizabeth. Y los demás coinciden, solo datos, no. Podríamos ver cuál es el obstáculo, cuál es el conflicto. Alguien podría decir, pero algo cambia. ¿Hay algún saborcillo narrativo? ¿Hay algún elemento narrativo cuando vimos que pasó de una tienda a 130? Y supongo que en el proceso alguna historia hay, pero no nos la está contando. Algo cambió, pero se nos está dando simplemente información. Por más de que la gente de esta marca declare, esta es nuestra historia, nos están contando una historia. Ahora, compárenlo con esto. También en inglés, nuestra historia. Jessica Arman, una madre de 4 y ávida emprendedora, desarrolló My Magic Mat para ayudar a sus hijos con la sensibilidad dental. Lo que comenzó como un simple remedio casero, rápidamente se convirtió en un exitoso negocio familiar y en una plataforma para inspirar a otros en la comunidad a hacer magia a través del emprendimiento. ¿Qué les parece esto? Es fantasía, dice Godofredo. Pero una historia puede ser de fantasía o real. Una historia de fantasía. Ok, me llama la atención esto de la fantasía, luego me cuentan. Dice Elizabeth que es una historia. Yoshihiro coincide. Bien. Ay, perdón. Acá tenemos, pienso yo, una historia. Se supone que no es de fantasía, sino real. Se supone que es el testimonio de la historia de origen de esta marca. Esto está impreso con doble de magia. Ah, pero está diciendo, mira, ya te entendí. Pero fíjate, Godofredo dice, inspirar a otros a hacer magia a través del emprendimiento. Es sentido figurado, pues, ¿no? No está pensando en un mundo estilo Harry Potter, donde realmente los emprendedores tengan una varita mágica y hagan algo, sino la posibilidad de transformar, de crear algo especial a través del emprendimiento, ¿no? Entendí el sentido, pero como creo que te das cuenta es, ya es poético, está lindo, comprendí. Acá hay una historia. Tenemos una madre de 4 hijos, enfrenta un conflicto.
En este caso, tan sencillo, pero tan real y como que a sus hijos le duelen los dientes. Tiene sensibilidad dental. Es algo casero, mínimo, doméstico, pero real. Bien. Y entonces ella busca desarrollar un remedio casero, le da también y se da cuenta que luego esto puede convertirse en un emprendimiento y se convierte en una marca. Esto es una historia. Y algo que a mí me parece bonito y sorprendente a la vez es que esta historia está escrita en 2 oraciones. Esto está impreso en la parte de atrás de una pasta de dientes, de un dentífrico, impresa allí. 2 oraciones. A veces imaginamos que necesitamos mucho espacio o mucho tiempo para contar una historia. Depende del contexto, de cómo se den las cosas, del medio. Pero también, siendo breves, podemos contar una historia. Un personaje, un conflicto, algo cambia, hay cierto contexto. No se nos nombra la comunidad, pero esto entendemos que ocurre en un contexto, una historia minimalista, breve, pero una historia. Y esta historia le está hablando ¿a quién? ¿A quién parece que le está hablando? ¿A quién parece dirigirse Magic Matt al contarle esta historia? Maravilloso, Elizabeth. A otras mamás que se preocupan por sus hijos. Esta historia nos está sugiriendo a quién se está dirigiendo este producto, cuál es el segmento de clientes. Exacto, padres. Nos está sugiriendo el segmento de clientes y nos está sugiriendo la propuesta de valor. A otros padres o madres les está diciendo, yo te voy a ayudar a aliviar la sensibilidad dental de tus hijos. Y además, dando cierta confianza, porque, inspirando la confianza porque dices, ok, esta no es una marca X, esto nació de un esfuerzo real de una madre real por aliviar el sufrimiento, el dolor de sus propios hijos. Entonces, acá hay cariño, ¿no? Digámoslo así, hay como amor puesto aquí. Es más fácil, tal vez, que otras mamás se identifiquen con esto. Es curioso porque yo he usado este ejemplo varios años y una vez entro al baño de mi casa y encuentro que mi esposa tenía un pote de Magic Matt. Entiendo que se lo trajo una amiga de Estados Unidos. Creo que nunca le llegué a preguntar cómo si tenía, de dónde salió, ¿no? Yo deduzco que es esta amiga en común que tenemos que vive en Estados Unidos. Pero me hizo mucha gracia porque cuento esta historia desde hace años y de pronto había un frasco del producto en la casa. Bueno, ahora ya sabes qué es una historia y qué no es una historia. Personajes, conflicto. Bien, tú contaste una historia, te invité a contar al principio. Bien, ahora tú de repente estás pensando, caray, pero lo que conté creo que no llegó a ser una historia. Tenía algunos elementos, pero de repente le faltaron otros. Y eso es lo chévere, que ahora tú vas a estar en condiciones de mejorarlo. Pero primero, terminemos de entender el impacto que esto causa. Mira esta imagen. Este niño pequeño, es un bebé, está jugando. Y está este hombre, es su padre, que lo está observando a través de una ventana. Creo que te das cuenta por la cara del adulto que él no se siente bien, el adulto. Bien, esta imagen está tomada de un video que mandó a hacer Paul Sack. Paul Sack es un economista que se ha dedicado a hacer investigaciones en neurociencia para aprender el papel que la bioquímica el funcionamiento neurológico tienen en nuestra toma de decisiones económicas. Entonces hizo este experimento, mandó hacer este video en el que se contaba la historia real de estos personajes. Este es un niño que aquí tiene ganas de jugar, se siente bien. El papá lo ve jugar, pero el papá la está pasando mal porque está muy triste. Y está triste porque el papá sabe que su hijo se está muriendo de cáncer. Aunque en este momento, gracias a Dios, el niño se sienta bien, el papá sabe que el niño está desahuciado. Y le cuesta horrores estar allí y ponerse a jugar con su hijo porque él está sufriendo emocionalmente. Finalmente va a estar allí para el hijo, se va a acercar. El caso es que Paul Sack hizo esto en video, reclutó unos voluntarios, les tomó unas muestras de sangre, les mostró el video, volvió a tomar las muestras de sangre y descubrió qué pasaba. Lo que descubrió es que después de ver el video con esta historia, se disparaban los niveles de cortisol y oxitocina. El cortisol es una hormona relacionada con el estrés, el sentido de peligro, y por lo tanto es la que se activa para ponernos en modo alerta, para que prestemos atención. Bien. Y la oxitocina es una hormona que está relacionada con la experiencia de intimidad, de cercanía, de confianza, de empatía. Cuando una madre esto va a dar a luz, su cerebro también se ve inundado de oxitocina. Esto va a impulsar lo que los psicólogos describen como apego en la relación madre e hijo. Bien, entonces, ¿qué encontró Balzac? Después de ver la historia, se disparó el cortisol y la oxitocina. Y no quedó allí. Les preguntó a los voluntarios si estaban interesados en donar
parte del dinero que les tocaría por participar en el estudio a una organización que ayudaba a pacientes con cáncer. Un grupo importante quería donar el dinero. Pero a un grupo de control les mostró un video alternativo con los mismos personajes paseando por el zoológico. Y eso es todo. ¿Qué crees? Pues no pasó nada. En la historia, en el video, no había realmente una historia. En este segundo video no pasaba nada, no había conflicto. Y por tanto no pasaba nada tampoco con los voluntarios. Ni se alteraban de manera relevante los niveles hormonales, ni había mayor exposición para donar dinero, no había una fuerza que los moviera a la acción. Paul Sack entonces concluyó que las historias generan reacciones bioquímicas que luego impulsan la acción, en este caso donar dinero. En otro caso podría ser comprarte. Pero que para que esto se dé, tiene que haber conflicto. Sin conflicto no hay historia. Bien, hay un elemento de emoción allí. Sin conflicto no hay historia. Y esto nos lleva entonces a ir concluyendo por qué debemos usar historias. Porque las historias tienen para nosotros todos estos beneficios, atraen la atención. Fíjate, estás en una reunión, una videoconferencia, una clase, un taller, o estás en la iglesia. Imagínate, estás en una reunión, o estás en una conferencia, o estás incluso en la iglesia, y el que está hablando está en lo suyo, y de pronto nos desconectamos mentalmente, o incluso sacamos el teléfono, estamos mirando WhatsApp, ¿no? Hemos desarrollado el talento de incluso hacer contacto visual, mientras en la mente estamos repasando la lista de compras, lo que va, nuestra agenda de la tarde. Pero entonces alguien empieza a contar una historia. Mira, la vez pasada me encontré y el que está hablando empieza a contar una historia y el oyente se vuelve a acomodar, levanta la cabeza, observa realmente, vuelve a prestar atención. Las historias contagian emoción, ya lo vimos. Cuando ustedes han contado historias, de eso me hablaron, y cuando escucharon la mía, me dijeron eso. Las historias revelan mensajes, transmiten ideas. Ayudaste a que tu oyente hace un rato entendiera mejor a través de tu historia, entendiera mejor qué es lo que haces y de qué trata tu producto. O, en mi caso, por qué hago lo que hago, cómo es que terminé haciendo storytelling, ¿no? Las historias generan empatía, nos ayudan a ponernos en el zapato del otro, generan emociones, como ya dijimos, y esto nos lleva a conectar también con el oyente de una manera empática. Las historias se recuerdan mejor. Todo esto es parte de la viralidad, ¿no? Uno de los secretos de la viralidad es que hay historias y las historias impulsan la acción, nos llevan a tomar decisiones, tomar acción. Finalmente, construyen sentido, nos ayudan a ver las cosas de cierta forma. Con más razón, si todo esto es así, hay que llevar las historias a la chamba y a tu chamba. Cuando estás encontrándote con un cliente, esto puede significar la posibilidad de usarlas en distintos momentos del encuentro. Cuando te estás presentando, pues una anécdota es una manera de contarle a qué te dedicas, a quién has ayudado. Cuando estás empezando a intentar tejer un vínculo, lo que a veces llaman rapport, atraer al otro hacia ti emocionalmente, digamos, puedes contar una historia que explique tu propósito, por qué hace lo que haces. Una historia que le ayude a saber que vas a ser honesto con él y que si no eres la persona ideal para ayudarlo, se lo puedes hacer saber, una experiencia que le muestre eso. O una historia que le cuente cómo nació la empresa o los valores que distinguen a tu empresa. O ya en el mismo pitch de venta, cuando estás tratando de convencerlo de que te compre, una historia que hable del origen de tu producto, o que le ayude a entender que tú comprendes el problema que él tiene, porque lo detectaste en una historia, digamos, lo expresaste en una historia que muestra a alguien viviendo una situación similar. Y la gran estrella que vamos a aprender hoy, las historias de éxito de clientes. Una historia que le muestra que tú has ayudado ya a alguien, y también por lo tanto lo puedes ayudar a él. Cuando tenga objeciones, sí, me interesa tu producto, pero el precio, pero el plazo, pero el modo, pero una historia que te ayude a responder sus objeciones. Una historia que cree un sentido de urgencia. Mira lo que pasó con este cliente. Sí, le interesaba, pero ya después vemos ahorita no joven y pum, luego lo requirió y no lo tenía. ¿Ustedes han usado o usan historias en alguno de estos momentos de sus procesos de venta? Bueno, vamos a ver cómo lo podemos incorporar. ¿Cómo lo podemos incorporar? Seguimos, vamos a aprender entonces ahora un tipo de historia que de inmediato les va a servir y que van a encontrar que es bien fácil de construir. A eso vamos a dedicar el resto del taller de hoy. Esta primera parte fue que entendemos bien qué es historia, por qué vale la pena, qué es una historia, qué no es una historia, qué tiene una historia, pero ahora vamos a aprender un tipo de historia que hay que emplear de inmediato. Google es una empresa que en este caso está publicitando principalmente su motor de búsqueda y, digamos, opera con algoritmos, programación compleja, data, pero acá no vemos nada de eso.
Es que no interesa. Lo que interesa es el resultado. Lo que interesa es el significado que tienen esa operación, digamos. No importa con qué lenguaje de programación hace las cosas. No interesa si usa inteligencia artificial o no. Lo que importa es que al darnos información consigue, por ejemplo, que seamos capaces de reunir a dos viejos amigos. Se está humanizando la marca, haciendo que el servicio o el producto que ofrece se vuelva relevante para el oyente. ¿Cómo? Porque de pronto es presentado a través de una historia en la que una persona que se le puede parecer consigue resolver un problema gracias al producto o al servicio, gracias a la marca. Entonces, díganme, amiguitos, ¿quién es el héroe en esta historia de Google? ¿Quién es el héroe? El mismo La Google. marca Google. Sí, pues el mismo Google. Y sin embargo, yo coincido con Yoshi. No es Google, es la chica. Es la chica, la nieta, es la heroína. ¿Por qué? Porque ella desea algo. En este caso, además, algo generoso, ¿no? Bonito, que es ayudar al viejito, a su abuelo. Pero sucede que no sabe un montón de cosas. No sabe si sigue existiendo la tienda, dónde quedará la tienda exactamente, no sabe si alguien lo puede atender. Hay una serie de cosas que no sabe para cumplir su deseo de ayudar al viejito, pero las va averiguando gracias a Google. Y Google entonces entra a ser como una suerte de aliado, asistente, apoyo, pero quien tiene el rol protagónico en la historia no es Google, es la nieta. La nieta es la heroína. Y acá tenemos una cosa hermosa y potente de las historias de cliente, que es como voy a llamar a las historias en las que muestras las bondades de tu producto o servicio en acción. Las historias en las que estás contando a quién sirves y cómo lo sirves. Eso hermoso que tiene es que la marca cede el protagonismo al cliente. Cuenta una historia en la que un cliente logró resolver una necesidad o un problema gracias a tu marca. ¿De acuerdo? Entonces, el héroe es el cliente. Hay un modelo que hoy día no voy a ahondar, pero que lo voy a incluir en el PDF para que ustedes puedan curiosear y tener alguna información porque me parece que es útil, que se llama Story Brand. Lo desarrolló un experto en marketing que se llama Dan Miller. Y el Story Brand propone que nosotros le comuniquemos al cliente lo que ofrecemos como propuesta de valor en una secuencia en la que el cliente es presentado como un personaje que tiene un problema, no sabe cómo resolver algo, algo le duele, algo le pasa, tiene una dificultad, una necesidad, pero entonces te conoce a ti o tu marca o tu empresa que asume el rol de guía, que le va a ofrecer un plan, una salida, una manera de conseguir resolver su problema. Y lo invita a la acción, cómprame, lo cual lo va a llevar al éxito, al cliente, ¿se entiende? Es decir, a conseguir que su situación cambie. Y de ese modo también evitar que siga manteniendo esa situación indeseable que estaba teniendo. Esto lo expresas de una manera resumida en una historia de cliente. ¿A quién sirves y de qué manera lo sirves? Contada desde la perspectiva del cliente. Es decir, piensa en alguna ocasión en la que un cliente tuyo necesitaba algo, quería algo, tenía un problema. Y entonces entra tu marca, tu producto, tu servicio, tú mismo, qué sé yo, y lo va a ayudar a resolver su problema y entonces cumplir su objetivo. Vamos a trabajar eso y para hacerlo, para que tú construyas hoy mismo esta historia, te voy a enseñar una estructura que va a servirte para estructurar esta historia y en realidad cualquier otra clase de historia también. Esta estructura que vas a aprender hoy se llama STAR, un acrónimo en inglés, ¿no? O un acróstico, ¿no? De la palabra que traduciríamos como estrella, ¿no? Nos sirve para recordar las palabras que traducidas al español serían situación, problema, acción, resultados. Situación, problema, acción, resultados. Estas son las partes que va a tener toda historia. Al principio, presentas la situación inicial. ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo ocurren las cosas? ¿Quién es el protagonista? Presentas el contexto. Y conviene decir lo suficiente para que lo demás se entienda, pero no emocionarnos demasiado y no gastar demasiado tiempo allí, porque no aburrimos. Lo importante, dónde, cuándo, quién, ¿correcto? Mira, podría decir, en Bogotá fui a una feria de productos textiles. Allí conocí a Carlos. Carlos vendía cojines y almohadas y estaba buscando algo diferente a lo que tenía. Y me di cuenta,
Insisto, ni 10 segundos me tomó decir eso. Situación. Luego viene problema. Va a surgir una dificultad, un desafío, un problema, vamos, que va a poner en marcha el conflicto. El protagonista quiere algo, pero hay un pero. Sí, esto, cada día de su vida era así, pero algo ocurrió. Surge un problema. Entonces, en tu historia debes dejar claro cuál es el problema, pero también debes dejar claro por qué era un problema, qué estaba en juego, en qué medida esto era una dificultad, era algo malo. Eso es problema, ¿no? Podría decir, él quería esas almohadas, pero le había hecho un pedido a un proveedor y el proveedor le falló. Y ahora debía entregar en apenas una semana esta a sus distribuidores para poder cumplir sus objetivos del trimestre y no tenía problema. Ahora viene la acción. Entonces, cuando yo lo escuché, me dije, ¿será que estamos en capacidad de responder en tan poco tiempo? También nosotros tendríamos dificultad. Nuestra capacidad instalada también era limitada, pero entonces me di cuenta que podíamos trabajar en alianza con tal o cual otras, ¿no? empresas con las que habíamos empezado a formar una red. Sí, podíamos, en fin, acción es qué medidas toma el protagonista. Ok, ¿bien? El protagonista en este caso te contó a ti el problema, te dijo lo que pasaba. Entonces tú tomaste una decisión, hiciste algo, ¿qué pasó? Aquí es cuando va avanzando la trama. Son las acciones que se toman, las decisiones que se van adoptando para tratar de enfrentar el problema. Y eso es la trama, eso es lo que va haciendo avanzar la historia. Decisiones, consecuencias. Finalmente todo esto desemboca en resultados. ¿Qué cosa es resultados? La situación final. Y involucra cambio. ¿Algo cambió? Probablemente pueda haber cambiado la situación que mejoró porque se resolvió el problema. Pero tal vez no. Hay historias en las que el problema no se arregla, pero algo cambia. ¿Qué es lo que cambia? Los personajes. El protagonista aprendió algo valioso, descubrió algo importante, se llevó una lección. Entonces, resultados es cambio y aprendizajes. ¿De acuerdo? Situación. ¿Dónde, cuándo, quién? Problema. Arranca el conflicto. Acción. ¿Qué medidas se toman? Resultados. ¿Qué cambia? ¿Qué aprendes? Vamos a hacer una dinámica en equipos y yo necesito asegurarme de que se comprenda este esquema bien. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo los voy a agrupar y si ustedes se van a turnar en las salitas para contar una historia de una vez en que tu producto ayudó a un cliente, ayudó al éxito de un cliente. Es decir, el cliente quería algo y gracias a tu producto o servicio lo consiguió. En algún momento me podría decir, pero es que yo recién estoy en esta empresa. Entonces cuento una historia de otra empresa, de otra oportunidad en la que tú observaste algo como esto. La idea es que practiques y esto te sirva, ¿bien? Entonces se turnan para contar la historia. Cuando todos terminan de contarla, eligen una historia, una de las historias que se han compartido. ¿Y qué van a hacer con esa historia elegida? La van a estructurar usando el modelo STAR que les he presentado. Si se fijan en mi pantalla que estoy compartiendo, en la parte de abajo hay como una barra de herramientas. Hay, por ejemplo, esto que acá dice Sticky Notes, que es como decir posits, que ustedes lo pueden arrastrar, mover, pegar y adentro pueden escribir. Pero no se ve nada, Iván. Bueno, no te angusties. En el lado inferior derecho hay un signo de más y un signo de menos. Eso es zoom. Tú lo agrandas como necesites, como estoy haciendo yo. Y aquí ustedes pueden escribir. Bien. También hay herramientas para insertar directamente texto, pero yo les sugiero usar el POSIT porque es más práctico para moverlo. Entonces, cada grupo, después de que se turnen para contar su historia, eligen una y usando esta herramienta van escribiendo que corresponde en la historia de situación, a problema, a acción y a resultados. Para cada una de estas etapas pueden poner cuantos POSIT necesiten, ¿de acuerdo? El año pasado viajé a Alemania para asistir a una invitación de un cliente. Vas poniendo esto en post-it. Problema, igual puedes poner varios post-it. Acción, resultados. Van a trabajar cada grupo de acuerdo con el número que van a ver arriba. Al costado encuentran otra plantilla del StoryBrand, pero no vamos a trabajar ahora con eso porque veo que el tiempo no nos va a alcanzar y entonces quiero priorizar esto que es más práctico y por eso van a trabajar aquí. La idea es que cuenten una historia y que luego alguien tome nota de lo que sería situación, problema, acción, resultado. ¿Quién es quien lo va a leer entonces? Yo, profesor, Patricia Hurtado, Patricia, excelente. les vamos a contar la historia de nuestra compañera Pamela Cumpa. Pamela tiene 35 años y en el 2019 ella creó su emprendimiento que se llama Hilos de Amor. Ella estaba en la búsqueda
de hilos de buena calidad para hacer sus manualidades y se dio cuenta que había un vacío en el mercado. Y es así que ella se ha especializado en lana de alpaca de alta calidad para exportación. Entonces, su producto se ha inspirado en desarrollar su línea de productos en los recuerdos ancestrales que tiene ella de su abuela. Ellos son de la región de Cajamarca, ¿no? Sus abuelos, y ella recordaba cómo tenían el legado ancestral de los tintes vegetales. Y es así que ella ha creado esta línea especializada. Y bueno, el problema surge cuando se comunican con ella un día, un viernes a las 6 de la tarde, una asociación de artesanas que se encontraban en un poblado muy distante en Cajamarca. Entonces, que ellas habían recibido un pedido de último minuto de una famosa diseñadora para exportación. Y es así que ellas estaban desesperadas porque esta diseñadora era muy exigente, al igual que el pedido. Ellas estaban buscando que pudieran atender un pedido con los estándares de calidad que la exportación necesitaba. Y ella, pese a que ya era la hora de salida, pidió a su personal que por favor apoye a estas señoras de todas madres de familia, muchas de ellas ya de una edad avanzada, pero que se ganan la vida generando estos tejidos. Y ella dijo, las vamos a ayudar, así que todo su personal la apoyó y lograron juntar el pedido, embalarlo y lograron alcanzar el último turno para hacer el envío a ese poblado, a la ciudad más cercana a ese poblado, porque están a 2 horas de esa agencia de Chalón, en la ciudad de Ayacucho, y lograron agarrar el último turno de Chalón. Entonces, para hacerles corto el cuento, es que lograron hacer su exportación. Las señoras ahora son proveedoras constantes y clientes fieles de hilos de amor. Entonces, estaban en realidad solamente a un hilo de distancia. Ah, muy bien, excelente, Patricia. Gracias. Es la historia de Pamela, ¿verdad? Muy Sí, bien, pues excelente. Mira, cómo la historia termina mostrando cualidades como esa flexibilidad, compromiso, esta velocidad para atender el requerimiento, servicio. Termina mostrando una serie de cualidades que terminan siendo más creíbles cuando las presentan a través de una historia. Buen trabajo, gracias a este grupo, excelente. ¿Hay algún otro grupo que quisiera compartir su historia? Pasando a la estructura útil de situación, problema, acción y resultados, donde tenemos que ver dónde, cuándo y quién, ¿no? Bueno, en los años 2005 en la ciudad de Lima, nace mi hija. Como madre, por temas de salud, renuncio a la empresa donde yo estaba en el área de exportaciones, pero yo podía verificar lo exigente que eran los clientes y los procesos, la calidad, la costura, el hilo, y me familiaricé con la calidad de la tela, ¿no? La textura, las certificaciones con lo cual los proveedores vendían las telas. Por cierto, el proveedor era en aquel entonces también, que hasta hoy es mi esposo. Por temas de salud renuncio y me dedico a la familia por un corto tiempo. En ese lapso, al buscar ropa para mi bebé, entonces fui a Gamarra y te decían, pues Pima, Pima. Y tú, oye, pero esto no es Pima. Tú veías las costuras, las calidades y tú veías que muchas telas no era, pues, ¿no? Entonces compré las telas y compro la tela, como conocí al proveedor, tenía el esposo, entonces empiezo a hacer la ropa para mi bebé, ¿no? Las fichas técnicas, con todo hice en cantidades de media docena, una docena, ¿no? En prendas básicas. Pasó el tiempo y en un foro que hubo, contacté con un cliente que era bueno, en ese entonces él venía a Perú, no conocía a nadie y me contacta en esta reunión y que quería, pues no, le digo, yo tengo unas telas muy bonitas que te puede gustar, le digo, te puedo presentar al proveedor y si gustas yo te puedo apoyar en el proceso productivo. Inicialmente formó acá su empresa y yo trabajaba para él, la facilidad que yo trabajaba desde mi casa. Entonces, hicimos los productos, los llegamos a exportar y la acción es que en ese afán, cuando él llegaba a las prendas allá en una visita que hicimos, el encargado de la tienda, por ejemplo, dijo, no, las prendas SP cuando llegan a Perchas vuelan, decía, ¿no? Mm. Y Raúl muy contento con los resultados porque su marca se posicionó en el mercado y así trabajamos por años, ¿no? Vendiéndole sus productos. Hoy en día ya no solo hacemos, bueno, no atiendo a este cliente, sin embargo, ha permitido encontrar otros clientes y
hacer, por ejemplo, tengo convenios con una empresa donde por años le vengo fabricando uniformes por años, ¿no? Que son para más o menos más de 10.000 alumnos. Entonces, y eso gracias a la calidad, ¿no? De las telas. Ujú. No, y cuidar el proceso, ¿no? Cuidar tener mucho cuidado en lo que es la costura, los hilos de costura, las telas, ¿no? Muchas gracias. Mira, en realidad yo creo que tienes tal vez hasta dos historias en lo que nos has contado. Por un lado está la historia del origen de tu emprendimiento que está ligado al propio nacimiento de tu hija. Eso es como algo bonito. ¿Eh? Eso empezó al parecer, por lo que entendí, confeccionando para ti misma, para atender tus necesidades de mamá, aprovechando tu propia experiencia acumulada de tu trabajo previo, ¿cierto? Así es. Y luego esto se convierte en una oportunidad para... Tú comenzaste haciendo entonces maquila luego para otro. Claro, lo que pasa que él viene, como fue sincera con él, le digo, me gustaría, él armó acá su empresa y yo administraba, o sea, yo trabajaba para él, me pagaba un sueldo, después Ya. pasó unos 2 despachos, me dice Milagros, todo lo que yo gasto en venir acá, el hotel, los viajes, ya tú conoces el producto, tú arma la colección y solamente mándame la colección, las muestras, o si no, yo te pago el pasaje, vente con la maleta de muestras y ahí ya lo aprobamos y hacemos el pedido. Y así lo hacía, ¿no? Hacía la Ujú. maleta de muestras y viajaba a Guayaquil, nos sentábamos, este sí, este no, y llevaba todo el abanico de las muestras de telas y armábamos la Bien. colección allá, ¿no? Creo que hay un par de historias que de repente pueden salir de eso mismo que has contado. Por un lado es el origen. Creo que has contado una historia que tiene mucho de eso. Y tiene un elemento bonito porque está ligada a tu propia experiencia de madre. Creo que podrías contar una historia que enfatice esto, ¿no? Este componente de maternidad que le da de pronto también un cuidado, que habla también de una preocupación por la calidad, porque justamente era para alguien tan importante para ti, ¿no? Y cómo esto evoluciona a este negocio, creo que esto entonces puede funcionar bien. Sin embargo, creo que hay que dejar bien claro cuál podría ser el problema. Creo que no lo noté tan claro cuando lo contaste. Obviamente se entiende la secuencia general de situaciones, de momentos, pero las historias ganan fuerza cuando notamos con más claridad cuál es el obstáculo que se está intentando resolver. O podría ser, según el caso, digamos, que trabajabas, pero tenías de pronto el deseo de intentar algo más, siempre tenías el sueño de emprender, ¿no? O querías mejorar los ingresos para la familia. No sé, puedes ver tantas opciones. La cosa es que hay un dilema o un desafío que enfrentar. Si tú lo identificas, y seguramente con lo que Elizabeth está poniendo allí puede quedar más claro, va a ganar fuerza. Pero hay una segunda historia que creo que en lo que contaste se combina, que es una historia ya propiamente de cliente, que fue la caso les di. En ese caso el problema está que el cliente quiere algo y no lo está encontrando, o tiene una dificultad y necesita ayuda para lograr superarla. Me parece que en la historia que contaste se llegaban a como entrelazar estas dos, ¿no? Por un lado, la historia de origen de tu negocio y por otro lado, la historia de cliente de este que te va a decir, mira, estoy tan contento, tus prendas vuelan apenas las pongo en percha. Y ese es como un buen cierre para la situación de un cliente. Entonces habría que contarlo desde la perspectiva de él. Él dónde estaba, un cliente de dónde era, qué es lo que quería, cuál era su problema, bien, y finalmente cómo lo ayudas. Entonces yo te recomendaría que luego con calma pienses en esto que me has contado y de repente puedas convertir eso en dos historias separadas. La historia de origen de tu negocio y la historia de una ocasión en que ayudaste a este cliente, que podría ser tu primer cliente, de hecho, ¿no? O qué sé yo, para no mezclarla, porque a veces cuando queremos contar varias situaciones al mismo tiempo, pierde un poco de fuerza. Bien, ¿qué se están llevando de esta primera sesión? Método, profesor. Método, bien, lo anoto por acá, se lleva método, ¿qué más están llevando? Yo me llevo el hecho de que no debe, lo que le decía Milagros, ¿no? Que no debemos tener miedo de contar nuestra historia, porque muchas veces el hecho de que de repente lo estoy diciendo mal o de repente no va a gustar, o sea, perdamos ese miedo y contemos nuestra historia, que eso Ujú, es lo que va a generar la emoción en el cliente, ¿no? ujú. Muy bien, excelente. Por ejemplo, en mi caso, profesor, yo quiero ya echar a andar y yo decía, qué bonito este curso porque me va a ayudar, porque quiero iniciar. Normalmente nosotros todo es con pedido o con clientes, trabajamos bajo una oficina, vía teléfono, nos reunimos en tal sitio, ya hacemos la colección y se vende. Pero ya queremos incursionar en este mundo
de las ventas por internet, ¿no? Toda la plataforma e-commerce. Entonces decía, voy a contar esa historia, ¿no? Entonces yo decía, pero ahora ya no es solo escribir, ahora hay que hacer un video, puedes hacer un video contando, que tiene más acogida, pero el storytelling es bonito porque te da las pautas, ¿no? Te da las Mm, pautas, por ejemplo, usted me dice acá, ojo que acá hay dos historias, como que no suena muy bien. Aquí yo creo que hay una historia, una historia de inicio y ahí bien, porque vamos a lanzar una colección y podríamos, la idea es hacer una bonita historia, ¿no? O sea, sí. y no mezclar muchas cosas. Sí, perfecto. Te deseo muchísima suerte con eso y veo esta energía que tú tienes y esta pasión por lo que estás haciendo y te auguro lo mejor. Bueno, nos quedamos aquí. Entonces nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias.